La infame guerra entre Rusia y Ucrania ha cumplido ya 2 años. Por ello, es hora de echar la vista atrás y hacer un resumen de lo que ha sido estos 2 años llenos de sorpresas, eventos, batallas y sinsentidos. Todo comienza en noviembre de 2021 cuando saltan las primeras alarmas, y es que ese día Ucrania informó de la presencia de soldados rusos en su frontera. Sin embargo, la tensión no comenzará a escalar en serio hasta enero, cuando Rusia y Bielorrusia llevan a cabo unas supuestas maniobras a gran escala cerca de la frontera con Ucrania. Para estas supuestas maniobras, Rusia moviliza casi 1/3 de su ejército. Ante la amenaza que suponía una movilización rusa tan masiva, algunos dirigentes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz, tratan de calmar los ánimos reuniéndose con Putin o instándole a la negociación. A la par que Estados Unidos comienza a alertar de una posible invasión de Ucrania, Rusia mantiene que sus tropas simplemente están llevando a cabo unos simples ejercicios militares que pronto finalizarán. El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos dice que, según información de inteligencia, Rusia atacará a Ucrania el 16 de febrero. Sin embargo, ese mismo día, Rusia anuncia que los ejercicios militares han finalizado y que sus tropas volverán a sus bases. Sin embargo, en los siguientes días no hay indicios de la retirada rusa. La tensión es máxima. De hecho, los aeropuertos de Kiev y Lviv son un hervidero de aviones estadounidenses y británicos que continuamente transportan y descargan armamento. De momento, lo que más se ven son misiles antitanque y manpads antiaéreos. A pesar de la alarma creada en Occidente, en Ucrania la gente está tranquila. Años de rumores de una invasión rusa hace que los civiles ucranianos no se tomen en serio los múltiples indicios de que esta vez la cosa puede ser de verdad. Lo mismo opina el presidente Zelensky, que pide a Estados Unidos no alarmar a la población para no echar más leña al fuego. El problema es que en el Donbass, el ejército ucraniano y las milicias populares de Donetsk y Lugansk comienzan a escalar el nivel de sus habituales escaramuzas. Se registran bombardeos de artillería por parte de ambos bandos a lo largo de toda la línea de contacto. El 21 de febrero, Putin da un discurso en la televisión rusa elevando mucho el tono y habla de un genocidio contra los rusos en Ucrania, de cómo la OTAN ha incumplido sus promesas rodeando a Rusia y de que Ucrania tiene voluntad de desarrollar armas nucleares. Al día siguiente, Rusia eleva aún más el tono, reconociendo la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y exige a Ucrania que no se una a la OTAN y que disuelva su ejército. La inteligencia estadounidense advierte de que un ataque ruso es inminente. Y así es como llegamos a la madrugada del 24 de febrero, momento en el que Putin se dirige al mundo hablando del supuesto genocidio a los rusos del Donbass y dijo que su objetivo era la caída del gobierno ucraniano y la desnazificación de Ucrania. Minutos después de su discurso, las tropas rusas invaden Ucrania tras un bombardeo contra objetivos estratégicos de apenas 2 horas. Y aquí es donde empieza la primera fase de la guerra, la Operación Relámpago. El ataque se lleva a cabo desde diversos puntos a lo largo de toda la frontera rusa y también desde la frontera bielorrusa. Al principio la situación era un caos. Ciberataques rusos dejaron fuera de servicio algunas webs del gobierno ucraniano. Los soldados ucranianos comenzaron a recibir SMS intimidatorios para comerles la moral. Aquel día los rusos avanzaron muy rápido. Pronto tropas rusas habían alcanzado la ciudad de Sumy, Kharkov, habían tomado parte de Jersón y cruzado el río Dnieper. Habían tomado también la central de Chernóbil y, lo más importante, el ejército ucraniano estaba defendiendo las afueras de Kiev. Y es que las fuerzas rusas llevaron a cabo una operación muy arriesgada. Más de 30 helicópteros rusos desembarcaron tropas aerotransportadas rusas para asegurar el aeropuerto de Antonov en Hostomel, a apenas 30 kilómetros de Kiev. La idea era que tras la toma del aeródromo, aviones de transporte rusos descargasen cerca de 2.000 soldados allí, pero un contraataque ucraniano y la ayuda de la inteligencia estadounidense lo evitó. En la misma tarde, el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, proclamó un toque de queda de 22 horas a las 7 horas, permaneciendo el metro abierto las 24 horas para servir de refugio. Por su parte, el presidente Zelensky decretó la ley marcial, lo que incluía la movilización total del ejército y la prohibición de salir del país a todos los hombres de entre 18 y 60 años. Al día siguiente, la situación comenzó a ser crítica. Soldados rusos con uniformes del ejército ucraniano y unidades blindadas sueltas llegaron a los suburbios de Kiev. La amenaza era tan importante que Zelensky tuvo que ser evacuado a un búnker de máxima seguridad.
Los civiles en Kiev se volcaron con la defensa de la ciudad y se fabricaron miles de cócteles Molotov. Además, las autoridades ucranianas repartieron entre la población 18.000 rifles. En un vídeo Zelensky anunció que se quedaría en Kiev defendiendo la ciudad y se despidió en un emotivo mensaje en el que dijo que quizás esa fuese la última vez que le veían con vida. Para hacer mella en la moral ucraniana, Radman Kadyrov, dictador checheno, anunció que sus soldados, conocidos por sus tropelías y sus crímenes de guerra, participarían en la toma de Kiev. Ese mismo día, Europa anunciaba un paquete de sanciones contra Rusia. Del mismo modo, cientos de empresas de todo el mundo anunciaron que cesaban su actividad en Rusia. Desde el primer día de guerra, las bolsas registraron importantes caídas y tanto el gas como el petróleo subieron hasta máximos históricos. El día 26 se comenzó a dudar del éxito de la operación rusa. El primer día de avance había sido espectacular, pero apenas 2 días después, las tropas rusas estaban sufriendo bajas en muchos puntos y comenzaron a aparecer vídeos de blindados y tanques parados que daban buena cuenta de que la logística rusa estaba fallando, pues no tenían gasolina. A la llegada de los chechenos a Ucrania, el gobierno de Zelensky respondió anunciando la creación de una legión extranjera compuesta por voluntarios de todo el mundo. Ese mismo día, Lukashenko, dictador de Bielorrusia, aseguraba por teléfono al presidente ucraniano que sus tropas no participarían en la operación. Acabada la primera semana de guerra, la situación era clara. A Rusia se le estaba haciendo bola su operación militar. Durante los siguientes 2 meses se llevarán a cabo intentos de negociaciones de paz, que no fueron más que pantomimas en la que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder nada. Rusia pedía la desmilitarización de Ucrania, que el país se declarase neutral y el reconocimiento de que Crimea era rusa y de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ucrania, por su parte, se negaba y consideraba esas condiciones como una humillación. En los días siguientes, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea e incluso otros países como Canadá o incluso Suiza anunciaron fuertes sanciones a Rusia y el envío de ingentes cantidades de armamento a Ucrania. La respuesta de Occidente estaba resultando ser firme y decidida, algo que sorprendía a propios y extraños. Por su parte, China, el hipotético aliado ruso contra Occidente, no se mojaba y se negó a prestar ayuda militar directa a Rusia. De hecho, 2 bancos estatales chinos se llegaron a sumar a las sanciones económicas a pesar de que China las condenase. A principios de marzo, Rusia cambió de estrategia pasando a la fase 2, el ataque total. Esta nueva estrategia rusa consistiría en un avance más lento en el que las fuerzas rusas ablandarían las defensas ucranianas a base de bombardeos aéreos y de artillería. El 2 de marzo, Jersón era completamente tomada por Rusia y los ciudadanos de Odessa se apresuraban a llenar sacos de arena para fortificar la ciudad ante un inminente ataque que finalmente nunca se llegaría a producir. Un día antes ocurrió algo que marcará el transcurso de toda la guerra, y es que Mariupol, ciudad costera bañada por el mar de Azov, había sido cercada. El sitio de la ciudad se prolongará casi 2 meses, hasta el 21 de mayo. Durante ese tiempo ambos bandos sufrieron miles de bajas y la ciudad quedó reducida a escombros. Fuentes ucranianas afirman que la cifra de civiles muertos va desde los 10.000 hasta los 20.000. Mariupol ha sido tácticamente muy importante para la guerra, ya que obligó durante semanas a numerosas tropas rusas y prorrusas a desgastarse y quedar fijadas allí, no participando en otras ofensivas. El batallón Azov, de ideología neonazi, fue el que llevó el peso de la defensa de la ciudad. El asedio acabó con la rendición de los últimos 2.500 soldados ucranianos que, sin provisiones y muchos de ellos heridos, se rindieron en la planta de Azovstal, último reducto de los defensores. A medida que la guerra se estaba enquistando y los rusos se enfangaban en una guerra de desgaste, Occidente comenzó a enviar más y mejor armamento. Un ejemplo de ello son los 23 aviones MiG-29 que Polonia ofreció a Ucrania. La tónica general durante el resto de marzo fue la misma. Los bombardeos rusos diezmaban a las tropas ucranianas y destruían la infraestructura básica del país, mientras que las fuerzas ucranianas emboscaban constantemente al ejército ruso, haciéndoles pagar con su sangre cada metro de terreno ganado. Los esfuerzos rusos se concentraron en sitiar Kiev, y estuvieron cerca de conseguirlo, pero finalmente, ante la sangría que esto estaba suponiendo, el alto mando ruso no tuvo más remedio que cambiar de estrategia. Rusia, que estaba poniendo toda la carne en el asador, comenzó a movilizar a sus aliados. Aparte de los mercenarios privados del grupo Wagner y los chechenos, Rusia ha pedido ayuda a soldados de Abjasia, de Osetia del Sur e incluso a Bashar al-Assad, que en su día anunció el envío de 16.000 voluntarios a Ucrania. Así que el 25 de marzo Rusia anunció una nueva fase en su operación militar especial, la liberación del Donbass.
Pues sí, desde ese día iban a comenzar los preparativos para conquistar todo el Donbass en manos de Ucrania. Y esto implicaba no solo renunciar a tomar Kiev y deponer al gobierno ucraniano, sino también retirar todas las fuerzas del norte de Ucrania. Y dicho y hecho, Rusia se retiró de las inmediaciones de Kiev, de Chernigov y de Sumy, para agrupar a todas sus tropas en el Donbass. Tras la retirada rusa se confirmaron las peores noticias. Los rusos habían cometido una serie de crímenes de guerra en la localidad de Bucha, donde numerosos civiles fueron encontrados muertos. A pesar de que Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Bucha, las imágenes no dejaban lugar a dudas. En abril comenzó a darse un fenómeno cuanto menos curioso, y es que Rusia comenzó a sufrir bombardeos y ataques en su propio territorio. También muchas instalaciones estratégicas y depósitos de combustible comenzaron a sufrir extraños incendios, incluso en las inmediaciones de Moscú. Todos estos sucesos, unido al relativo éxito que estaba teniendo Ucrania, dio pie a que Occidente siguiese aumentando las sanciones contra Rusia, que ya es el país más sancionado del mundo. Y también, como no, Occidente continuó mandando más y mejor armamento. De hecho, en abril llegaron a Ucrania los primeros ejemplares de armamento pesado, como vehículos blindados, piezas de artillería o sistemas antiaéreos. Incluso España se sumó al envío de armas con ametralladoras y misiles antitanque. El 13 de abril Rusia recibiría un gran golpe, después de que Ucrania hundiese con un misil Neptuno el buque insignia del Mar Negro, el crucero pesado Moskva. El 18 de abril comenzaba la ofensiva rusa sobre el Donbass. Sin embargo, aquella zona llevaba siendo fortificada desde 2014, por lo que en un principio las fuerzas rusas se han visto con grandes problemas para llevar a cabo su ofensiva. Zelensky llegó a decir que era la mayor operación militar desde la Segunda Guerra Mundial. A finales de abril, la región moldava de facto independiente de Transnistria, donde hay estacionados 1.500 soldados rusos, recibe una serie de ataques por parte de elementos sin identificar, y se temía que Rusia estuviese desestabilizando la región para justificar una operación militar en la zona contra Moldavia. Sin embargo, finalmente nada de esto llegó a ocurrir. Desde el inicio de la guerra también se ha reportado la muerte de varios generales rusos. Esto ha sido posible gracias a la constante ayuda estadounidense en materia de inteligencia y vigilancia aérea. Esta ayuda también es clave a la hora de emboscar a las fuerzas rusas y de adelantarse a los grandes movimientos tácticos del Kremlin. A principios de mayo Rusia recibió un balón de oxígeno, y es que el rublo, que se había devaluado a comienzos del conflicto, recupera su valor previo a la guerra. Y volvemos al Donbass, porque allí los rusos se iban a apuntar su primer gran tanto en la ofensiva por tomar la región. Y es que tras la toma de varias localidades claves en el frente de batalla, los rusos fueron capaces de tomar 2 de las 4 grandes ciudades que le quedaban a los ucranianos en el Donbass. Hablamos de Severodonetsk y Lysychansk, las cuales los ucranianos vendieron muy caras, pero de las que tras una buena maniobra de flanqueo por parte rusa, los ucranianos se tuvieron que retirar. Para entonces, el grupo Wagner ya comenzaba a ganar peso en las filas rusas, en detrimento de los chechenos de Kadyrov. Desde entonces, la figura de Prigozhin, el líder de los Wagner, ha ido poco a poco ganando peso político y militar. Para ello ha sido importantísima la campaña de reclutamiento que el grupo Wagner ha hecho en las cárceles rusas, de donde, según fuentes estadounidenses, sacaron al menos 40.000 hombres. Tras la toma de Severodonetsk y Lysychansk, los frentes se relajaron y durante julio y agosto vivimos la etapa menos intensa de toda la guerra, pero las noticias continuaban sucediéndose. Porque mientras las bombas caían en el Donbass, el mundo corría un serio peligro de sufrir una gran crisis alimenticia, ya que Rusia bloqueaba la salida del grano ucraniano a través del Mar Negro, un grano del que dependían muchos países en vías de desarrollo y otros que directamente no se pueden permitir el lujo de esperar a que acabe la guerra. Algunos de estos países dependientes del grano ucraniano eran Turquía, Egipto, Líbano, Yemen o Sudán. Esto se debe a que Ucrania es rica en tierras negras, un tipo de tierras que se encuentran en lugares muy localizados del planeta y que se caracterizan por ser tierras extremadamente fértiles. Afortunadamente la cordura hizo acto de presencia y Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para crear un corredor a través del Mar Negro por el cual pueden transitar libremente los cargueros ucranianos. Por cierto, para llegar a este acuerdo tuvieron que mediar tanto la ONU como Turquía. Para entonces Occidente ya se preparaba para poco a poco ir escalando en la cantidad y en la calidad de los equipos suministrados a Ucrania. Entre todos los elementos estratégicos que se han entregado, destacaron los HIMARS, sistemas de lanzamisiles múltiples con munición capaz de ser muy precisa hasta una distancia de 80 kilómetros.
Gracias a los HIMARS, Ucrania comenzó una gran campaña de bombardeos contra nudos logísticos, arsenales y polvorines rusos que debilitó mucho a las fuerzas del Kremlin. Tanto fue así que para finales de verano los ucranianos fueron capaces de pasar a la ofensiva. Así que el gobierno de Zelensky anunció a bombo y platillo una gran operación para recuperar Jersón y expulsar a los rusos a la orilla oriental del río Dnieper. El avance hacia Jersón fue lento y a cambio de una gran cantidad de bajas ucranianas. Sin embargo, antes de la liberación de Jersón, los ucranianos dieron un golpe a Rusia donde menos se lo esperaba, justo en la otra punta del frente, en las inmediaciones de Kharkov y el norte de Lugansk. Allí los ucranianos avanzaron sin casi oposición, capturando una gran cantidad de material ruso y expulsando a los de Putin fuera del oblast de Kharkov. De hecho, los ucranianos fueron capaces de tomar la estratégica localidad de Kupiansk y avanzar hacia las inmediaciones de Svatove. Un poco más al sur, los ucranianos tomaron Izium, tras una batalla en la que los rusos se retiraron para evitar ser cercados. 15 días después, el 1 de octubre, los ucranianos también tomaron Liman, una localidad muy importante, ya que tanto Izium como Liman eran claves para tomar Sloviansk y Kramatorsk, que son las únicas grandes ciudades que a los rusos les faltaban en el Donbass. Definitivamente la iniciativa estratégica estaba cayendo en manos ucranianas. La toma de Liman llegaba pocos días después de que Rusia organizase un referéndum en sus territorios ocupados en Ucrania, en los óblasts de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, un referéndum que se llevó a cabo sin ninguna garantía democrática. Finalmente el Kremlin anunció la anexión de estos territorios, algo que en la práctica no cambió mucho las cosas. Y por si esto fuera poco, al Kremlin le crecían aún más los enanos, y más después de que Ucrania atacase el puente de Crimea, el gran símbolo de unión entre Rusia y Crimea, que también tenía su papel en la guerra, permitiendo el transporte de suministros desde Rusia a Ucrania, pasando por Crimea por vía terrestre. Poco antes también se había volado por los aires los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que conectan Rusia con Alemania y que no estaban operativos, pero en este caso aún no hay pruebas de quién ha sido el causante de las explosiones. Con todo, la situación era límite para Rusia. Los ucranianos no dejaban de avanzar en el norte de Lugansk y la situación en Jersón tenía muy mala pinta, ya que la mayor parte de los puentes que conectaban ambas orillas del Dnieper estaban destruidos, por lo que llevar suministros a las fuerzas rusas que defendían su cabeza de puente era muy pero que muy complicado. Así que, lejos de amedrentarse, el Kremlin redobló su apuesta y llevó a cabo 3 acciones claves que a la postre le han devuelto la iniciativa estratégica a los rusos. Repasemos. La primera acción fue anunciar una movilización parcial para reclutar 300.000 hombres con los que apuntalar sus ejércitos. Una movilización que se ha visto efectiva y que ha tapado los agujeros que Rusia tenía en el frente después del desgaste de tantos meses de guerra. Por cierto, la movilización dejó tras de sí varios disturbios, especialmente en el Dagestán, y fueron los territorios más rurales y pobres de Rusia los que aportaron el grueso de los reclutados. A Rusia también le dolió la fuga de talento de al menos 260.000 rusos que huyeron del país cuando ésta se anunció, en su mayoría jóvenes formados de las principales ciudades del país. La segunda acción fue la retirada rusa de Jersón, que fue fruto del nombramiento de Surovikin como comandante en jefe de las fuerzas en Ucrania. Surovikin, veterano general al cargo de las fuerzas aéreas rusas en la guerra de Siria, inició una campaña de bombardeos contra las infraestructuras estratégicas ucranianas, que provocó que durante varias semanas los esfuerzos occidentales por ayudar a Ucrania se centrasen en los sistemas antiaéreos. Además, como decía antes, Surovikin ordenó la retirada total de las fuerzas rusas de la ciudad de Jersón, algo que sentó muy mal en los sectores ultranacionalistas de Rusia, pero que era necesario para no perder miles de hombres en una defensa imposible, y que además permitía a Rusia acortar el frente poniendo uno de los ríos más anchos de Europa de por medio. Aquí es importante decir que la retirada rusa que se hizo enmascarándola como una evacuación de civiles fue un absoluto y rotundo éxito. Algo no menor si tenemos en cuenta que en la orilla oeste del Dnieper aún quedaban cerca de 20.000 hombres. La tercera acción rusa para recuperar la iniciativa en la guerra fue intensificar una ofensiva que llevaba realizando desde principios de agosto en las inmediaciones de Bakhmut. Allí el grupo Wagner inició una costosísima ofensiva que diezmó la milicia, pero que finalizó con la toma de la ciudad en mayo de 2023, tras 9 meses de batalla. Las bajas rusas fueron demenciales, sí, pero Ucrania también sufrió mucho defendiendo la ciudad, perdiendo unas tropas que iba a echar mucho de menos tiempo después, pero no nos adelantemos. Todos estos meses de sangrientas ofensivas provocaron una guerra abierta entre el grupo Wagner de Prigozhin contra la plana mayor de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Ministerio de Defensa, cuyas cabezas son el propio ministro de Defensa Sergei Shoigu y Valery Gerasimov,
el cual sustituyó a Surovikin como comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania. El problema principal era que el grupo Wagner se había hecho demasiado grande y poderoso, y este se había convertido, junto con su líder, Yevgeny Prigozhin, en un monstruo que era difícil de controlar. Para acabar con el grupo Wagner, el Ministerio de Defensa llevó a cabo una estrategia con el fin de debilitarlo. Esta estrategia incluía asignar al grupo Wagner las zonas del frente con una mayor tasa de mortalidad. Se le prohibió seguir reclutando hombres en las cárceles rusas, se le limitó la munición asignada e incluso se llegó a ordenar a los miembros del grupo Wagner firmar un contrato con el Ministerio de Defensa que en la práctica significaba el fin de su independencia. Todo esto nos lleva a junio de 2023, cuando Prigozhin se hartó y terminó por alzarse contra el Ministerio de Defensa y liderar una rebelión que tomó varias localidades rusas y que llegó a las puertas de Moscú. Este acto de insubordinación, que Prigozhin describió como una marcha por la justicia, fue rápidamente sofocado, tras duras negociaciones que incluyeron la mediación de Bielorrusia y que permitieron tanto a Prigozhin como a sus hombres exiliarse a Bielorrusia y a África. Sin embargo, el final no fue tan conciliador, y es que las defensas antiaéreas rusas acabaron derribando meses después el avión de Prigozhin, matándolo a él mismo y a la plana mayor del grupo Wagner, descabezando a la milicia y diluyendo su importancia como un azucarillo en un café caliente. No obstante, para entonces, la preocupación de Moscú estaba muy lejos de las aventuras de Wagner, y es que tanto la ofensiva de Bakhmut como otra ofensiva rusa que fracasó en Vuhledar crearon unas condiciones ideales para que Ucrania pusiese toda la carne en el asador y llevase a cabo una contraofensiva en primavera y verano, cuyo objetivo era la toma de Melitopol, el mayor nudo de comunicaciones ruso, cuya toma permitiría a los ucranianos dividir a los rusos en dos, recuperar el acceso al mar de Azov y amenazar directamente Crimea. El problema es que Ucrania retrasó el inicio de la ofensiva para poder utilizar a sus nuevas brigadas entrenadas en Occidente y equipadas con material de la OTAN. Este retraso fue oro para un ejército ruso que terminó por conformar la formidable línea Surovikin, que es un gran cinturón defensivo formados por al menos 3 líneas de defensa que constan de densos campos de minas, posiciones fortificadas, incontables líneas de trincheras y obstáculos antitanque, además de todo lo necesario para resistir el empuje del ejército ucraniano. La ofensiva comenzó el 4 de julio, pero tras algo más de una semana cosechando importantes pérdidas, el alto mando ucraniano, liderado militarmente por Valery Zaluzhny, decidió cambiar de estrategia y ser más conservador. La contraofensiva ucraniana se dividió en 3 frentes. El eje de avance principal fue el frente de Robotine, donde los ucranianos tomaron el pueblo y avanzaron unos pocos kilómetros a base de mucho esfuerzo. El segundo eje fue el de Velika Novosilka, en el que los ucranianos tomaron el saliente que los rusos habían dibujado en el frente. El tercer frente fue el de Bakhmut, en cuyos flancos los ucranianos trataron de avanzar. El problema es que tras más de 3 meses de ofensiva, Ucrania no fue capaz de tomar ningún objetivo estratégico, ni de llevar a cabo ninguna gran rotura del frente. Sí, los ratios de baja que los ucranianos habían conseguido, a pesar de estar al ataque, eran buenos. La artillería rusa había sido muy castigada, pero la ofensiva había fracasado. Las únicas buenas noticias para Ucrania llegaron desde el Mar Negro. Allí Rusia había mantenido desde el principio de la guerra un bloqueo naval que impedía a Ucrania exportar su grano, ahogando la economía del país. Sin embargo, los ucranianos fueron capaces de hacerse con puntos estratégicos del Mar Negro y comenzar a golpear a la flota rusa del Mar Negro hasta acabar con más del 20% de su capacidad. Esto y los continuos bombardeos ucranianos a Crimea provocaron que Rusia no solo tuviese que levantar su bloqueo del Mar Negro, sino que además los rusos tuvieron que evacuar a su flota del puerto de Sebastopol hacia puertos más seguros. Por fin la economía ucraniana podía respirar. No obstante, de vuelta a la tierra, las cosas se habían torcido para Ucrania. La fallida contraofensiva dejó a Ucrania con una alarmante falta de personal y con un elemento que hasta ahora no había fallado: la falta de ayuda de armamento estadounidense. Y es que demócratas y republicanos entraron en carrera electoral y la ayuda norteamericana comenzó a escasear, mientras los rusos recurrieron a Irán y a Corea del Norte para seguir teniendo un buen flujo de munición de artillería y de misiles balísticos. Así que a Ucrania le tocaba otra vez ceder la iniciativa estratégica de la guerra y pasar a la defensiva. De esta manera, los rusos aprovecharon el momento y atacaron a Ucrania en varios sectores del frente, incluyendo Kupiansk, Kremina, Bakhmut, Marinka, Robotine o Krinky. Sin embargo, la mayor campaña rusa se dio a las puertas de Donetsk, concretamente en Avdiivka. Allí los rusos lanzaron una ofensiva total para tomar la ciudad, que incluyó un ingente número de columnas mecanizadas que poco a poco fueron comiendo terreno a los defensores ucranianos. Mientras en Kiev surgieron las primeras grietas entre el poder político, representado por el presidente Zelensky, y el poder militar, representado por el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valery Zaluzhny, el cual acabó siendo destituido fruto de estas tensiones.
Para entonces la situación en Avdiivka se había deteriorado mucho. A pesar de los más de 600 vehículos blindados perdidos por Rusia con confirmación visual en la batalla, los rusos acabaron partiendo en dos a la ciudad. Así que a Oleksandr Syrskyi, nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no le quedó otra que ordenar la retirada de la ciudad, una ciudad que llevaba en disputa desde que se inició la guerra del Donbass en 2014. Zaluzhny, anterior comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, fue nombrado embajador de Ucrania en Reino Unido, un movimiento estratégico por parte de Zelensky para reforzar la relación con uno de los principales aliados de Ucrania, aunque evidenció que la relación entre Zaluzhny y él no era la mejor. Durante 2024, Ucrania ha lanzado una gran campaña de bombardeos con drones sobre refinerías de petróleo rusas y también sobre depósitos de municiones que han sido un gran dolor de cabeza para Rusia. Por su parte, Rusia ha bombardeado sistemáticamente las infraestructuras energéticas ucranianas, incluidas subestaciones de distribución, centrales térmicas o redes de alta tensión. Mientras, en el campo de batalla las hostilidades se centraban en la ofensiva rusa sobre la localidad de Chasiv Yar, una ciudad clave si los rusos querían tener su flanco cubierto a la hora de iniciar una gran ofensiva contra Sloviansk y Kramatorsk. El problema para los de Putin es que el canal de agua que precede a la localidad ha servido a Ucrania como parapeto durante meses. No obstante, a estas alturas, el gran problema para Ucrania es que la ayuda estadounidense lleva 6 meses reducida a prácticamente cero. El problema era que el gran paquete de ayuda militar estadounidense estaba bloqueado en el Congreso, un bloqueo que no se levantó hasta el 20 de abril, cuando Estados Unidos finalmente pudo aprobar una ayuda directa de 60.840 millones de dólares. Ante la imposibilidad de tomar Chasiv Yar, los rusos cambiaron de objetivo y encontraron un punto débil en el frente ucraniano a la altura de Ocheretine. Con esta ruptura, los rusos crearon un saliente en dirección a Pokrovsk, en el que una vez más avanzaron a costa de cosechar muchísimas bajas, y también bastantes pérdidas de material militar. A mediados de mayo, el ejército ruso abrió un nuevo frente al cruzar la frontera en la región de Kharkov, ocupando la localidad de Vovchansk. No obstante, los ucranianos detuvieron a las fuerzas rusas en la localidad, retomando algo de terreno. Junio se convirtió en un mes de contrastes. Por un lado, Estados Unidos autorizó ataques limitados de Ucrania en territorio ruso, y el G7 aprobó un préstamo de 50.000 millones de dólares para el país. Por otro lado, Vladimir Putin ofreció un alto al fuego, condicionado a que Ucrania cediera los territorios ocupados y frenara su adhesión a la OTAN, una propuesta rechazada por Zelensky. El problema para Ucrania es que en el campo de batalla Rusia no levantó el pie del acelerador y poco a poco el ejército ruso ha ido ganando consistentemente terreno en el Donbass. A pesar de que el 13 de julio la OTAN anunció que los primeros cazabombarderos F-16 habían comenzado a ser entregados a Ucrania, la situación en el frente no era buena para Kiev. Para aliviar la presión sobre el Donbass, a las puertas de Pokrovsk, Ucrania lanzó la operación más sorprendente y arriesgada de la guerra. El 6 de agosto, tropas mecanizadas ucranianas invaden el Oblast de Kursk en Rusia y consiguen hacerse con una superficie de más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. No obstante, aunque Rusia despliega en la zona una fuerza de 50.000 hombres, el ejército ruso es capaz de atender este frente sin desviar demasiadas tropas del Donbass, donde prosiguieron los avances. Un mes después del ataque, los rusos comienzan a recuperar terreno en Kursk y 3 meses después del inicio de las operaciones en la zona, Ucrania aún controla aproximadamente un 60% del territorio previamente conquistado. Mientras en Donetsk, Rusia estira demasiado el saliente de Pokrovsk y comienza a proteger su flanco sur, tomando la localidad de Vuhledar, que llevaba 2 años resistiendo ataques rusos. Con la caída de Vuhledar, Rusia es capaz de avanzar en el sur y poco a poco consigue comprometer todo el frente, dejando a las tropas ucranianas en una situación muy difícilmente defendible. A la par, los rusos también iniciaron una ofensiva para recuperar Kupiansk, que está a punto de dividir en dos el territorio ucraniano al este del río Skil. A todo esto, y por culpa de las grandes pérdidas humanas que Rusia cosechaba en diversos frentes, Putin anunció una nueva ola de reclutamiento de 120.000 soldados. De igual manera, Corea del Norte pasó de enviar munición de artillería a Rusia y diverso tipo de armamento a enviar una fuerza expedicionaria a Rusia que a fecha de edición de este vídeo no hay pruebas de que haya entrado en combate. Por su parte, Ucrania también ha anunciado la movilización forzosa de 160.000 jóvenes. Mientras, tras meses de presiones por parte de Zelensky y tras la victoria en las elecciones de Donald Trump, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, autorizó a Ucrania a utilizar los misiles estadounidenses ATACMS en territorio ruso, lo que le da a Ucrania la capacidad de atacar con misiles 300 kilómetros dentro de Rusia. Y así es como se cumplen los 1000 días de guerra, con tambores de negociación resonando en el horizonte.
Eso sí, mientras que Kiev a corto plazo se defiende como buenamente puede, Rusia está quemando sus naves para mejorar su posición de fuerza y ganar todo el territorio posible antes de estas hipotéticas negociaciones de paz. A largo plazo, tanto la economía como la cantidad de hombres y material ruso irá descendiendo. Veremos qué impacto tiene la administración Trump en la guerra y si de verdad puede forzar tanto a Rusia como a Ucrania a firmar la paz. Y por mi parte, esto es todo sobre los primeros 1000 días de guerra. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.